Ya, ok, Mía. Como veo que la pregunta de la 2 está orientada a la clasificación que hay de los sujetos, ¿sí? Porque te están preguntando ahí, de acuerdo con lo señalado en el enunciado, el nuevo entrenador del equipo y su asesor estarán presentes en la ceremonia. El sujeto es clasificado como. Estoy compartiendo la teoría para que recordemos cuáles son esas clases de sujeto que te pueden aparecer en las oraciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios que tienes que tener en cuenta para saber qué tipo de sujeto es? Para empezar, cuando hablamos de sujeto compuesto o sujeto simple, este está relacionado a la cantidad de núcleos que hay, o sea, a la cantidad de sustantivos, ¿no? Y en las oraciones que tú puedes visualizar, por ejemplo, donde dice las mandarinas que comí estaban deliciosas, ahí vemos que solamente hay un núcleo. ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Mía. Las mandarinas que comí. Ya, el núcleo del sujeto, las mandarinas que comí, ¿cuál es? Ah, comí. No, Ah, es mandarinas. ah, Recuerda que claro. el núcleo de la frase nominal, que en este caso hace función de sujeto, siempre es un sustantivo o un pronombre. Ah, sí, sí, pues. Entonces, eso lo tienes que tener claro porque para que tú sepas que es simple o compuesto, tienes que saber identificar el núcleo del sujeto, ¿no? Por Sí, ejemplo, en la mochila de Luis tiene varios compartimentos, el sujeto es la mochila de Luis. ¿Cuál es el núcleo en la mochila de Luis? mochila. Mochila. Entonces, como tanto en la mochila de Luis como en las mandarinas que comí, hay un núcleo. Por eso es que se llama sujeto simple, porque el sujeto simple está compuesto solo de un núcleo. Pero si tú ves que tu sujeto tiene más de un núcleo, es sujeto compuesto. Por ejemplo, cuando dices los niños y sus padres están dormidos, el sujeto es los niños y sus padres. Y el núcleo de ese sujeto o los núcleos de ese sujeto son dos, niños y padres. Entonces se trata de un sujeto compuesto. En el caso de Dalia y la hija de Pepe estudian en San Marcos, ¿cuántos núcleos hay? Dos, Dalia e hija. Exactamente. Entonces, como hay más de un núcleo, estamos hablando de un sujeto compuesto. Ahora, cuando hablamos del sujeto tácito, tú ya sabes de que el sujeto está presente, pero de manera eh, que se sobreentiende o se deduce por la acción del verbo. No está presente de manera expresa, o sea, no está escrito, sino que tú lo sobreentiendes porque puedes hallar eso con el verbo, al identificar la persona. Entonces, por eso es que cuando dice, ojalá que lleguemos temprano a la universidad, el sujeto no lo vemos escrito, pero sabemos cuál es, ¿no? ¿Cuál es el sujeto ahí en esa oración? Lleguemos. Ojalá lleguemos temprano a la universidad. ¿Cuál será el sujeto ahí? Tienes que identificar el verbo que es lleguemos y ahora identifica qué persona es, primera, segunda, tercera. De hecho, que es plural porque el verbo está en plural, ¿no? Entonces será nosotros, ustedes, ellos. Nosotros. Exacto. Ojalá lleguemos temprano a la universidad es como decir, ojalá nosotros lleguemos temprano a la universidad. Entonces, el sujeto no está escrito, pero sí hay sujeto, solo que en su condición de tácito. Lo puedes deducir por el verbo. Pero cuando se habla de sujeto expreso, cuando está escrito, ¿no? El tutor del aula repartió los exámenes. El tutor del aula es el sujeto y es expreso. Ahora, también podemos nosotros visualizar
que el sujeto es sin complejo complejo. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando analizamos si hay modificador directo o modificador indirecto. Date cuenta que este tema tiene mucha relación con frase nominal. Entonces, la persona que no aprendió bien el tema frase nominal le va a costar identificar las clases. Cuando nos dicen que el sujeto es incomplejo, repito, no hay modificador indirecto. Entonces, por ejemplo, en las manzanas verdes son muy ácidas. El sujeto, las manzanas verdes, ¿qué tiene? Determinante las, que es el modificador directo, núcleo, que es el sustantivo manzanas, y verdes, otro modificador directo, que es el adjetivo. Entonces, al no haber modificador indirecto, solamente modificadores directos, es un sujeto incomplejo. Para que sea sujeto complejo, tiene que haber presencia de modificadores indirectos. Nosotros por teoría aprendimos en la frase nominal que los modificadores indirectos eran las frases preposicionales, las proposiciones subordinadas adjetivas y también las aposiciones, ¿no? Frases preposicionales, aposiciones y preposiciones subordinadas. Entonces, cuando me dicen la oferta de esos productos vencerá pronto, el sujeto es la oferta de esos productos y el modificador indirecto es de esos productos. Es una frase preposicional, ¿no? De esos productos. Las frases preposicionales hacen el papel de modificadores indirectos en las oraciones, ¿no? Luego la es MD y oferta sería el núcleo. En el caso de Héctor el abogado egresó de San Marcos, también vemos que en el sujeto Héctor el abogado también es un modificador indirecto porque es una frase apositiva. Y en el caso de la manzana caña que compré es de Huaral, vemos también que hay una proposición subordinada adjetiva que es que compré. Las proposiciones subordinadas las reconocemos porque tienen presencia de verbo que no es el principal, ¿no? Entonces estamos viendo que en estas tres oraciones hay presencia de modificador indirecto. Por lo tanto, es un sujeto complejo. Finalmente, el sujeto activo es el que realmente hace la acción, ¿no? Cuando yo digo el árbitro amonestó al jugador, ¿quién hace la acción? El árbitro. El árbitro hace la acción de amonestar, ¿no? Pero también puede darse el caso que el sujeto sea pasivo. ¿Por qué? Porque no es el que realiza la acción. Por ejemplo, cuando dice el jugador fue amonestado por el árbitro, el sujeto es el jugador, ¿no? Pero realmente el jugador no está haciendo la acción de amonestar. El que está haciendo la acción de amonestar es por el árbitro, ¿no? Es el árbitro que se encuentra en el predicado, fue amonestado por el árbitro y el árbitro sería el complemento agente. Entonces, también te puede tocar que identifiques si el sujeto es pasivo y tienes que chequear eso, ¿no? Verificar si realmente el sujeto de quien se habla en el predicado es el que realiza la acción o de repente hay presencia ahí de un complemento agente. Ahora, si no hubiera complemento agente y dice el jugador fue amonestado, también vemos que el jugador no ha hecho la acción de amonestar, ¿no? Entonces, date cuenta por el verbo de esta manera en perífrasis verbal, ¿sí? En donde tenemos allí el participio no, se me fue, gerundio tampoco, ya, ahorita me voy a acordar. Eh, Indica que el sujeto es simplemente pasivo. Entonces, esa pregunta la respondes bien si tienes en cuenta toda esta clasificación. Entonces, es una pregunta que te invita a que demuestres que conoces toda esta información, ¿no? Entonces, vamos ahora a compartir la pregunta. Y la pregunta 2 te dice, el sujeto puede ser clasificado como simple o como compuesto, ¿no? Hemos visto eso según la cantidad de núcleos que presenta y según la presencia o no del modificador indirecto, se le llama complejo o incomplejo.
Y si hay solo presencia fónica u ortográfica, se llamará tácito o expreso. Entonces, de acuerdo con lo señalado en el enunciado, el nuevo entrenador del equipo y su asesor estarán presentes en la ceremonia. El sujeto es clasificado como, entonces hay que chequear, ¿no? El nuevo entrenador del equipo y su asesor es el sujeto, ¿no es cierto? El nuevo entrenador del equipo y su asesor es el sujeto. ¿Qué tenemos en ese sujeto? En ese sujeto tenemos modificador directo, que es el artículo, el. Tenemos modificador directo, que es el adjetivo nuevo. Tenemos el núcleo, que sería entrenador. Y tenemos un modificador indirecto, que sería la frase preposicional del equipo. ¿No es cierto? Y además tenemos dos núcleos, porque también hay que considerar a asesor, ¿sí? Como núcleo, que está acompañado de un modificador directo, que sería el determinante posesivo su. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la presencia de modificador indirecto. Y si hay modificador indirecto, el sujeto se considera complejo. Y como hemos visto que hay dos núcleos, que es nuevo y que es, perdón, que es entrenador y es asesor, entonces también es un sujeto compuesto. Por lo tanto, la respuesta es la E, ¿no? Es complejo compuesto y como además aparecen escritos, también es un sujeto expreso. Por eso es que esa es la respuesta. ¿Ok, Mía? Sí, profesora, gracias. Listo. Leslie, ¿cómo estás? Buenas noches. Y me parece que es Brenda. No veo el nombre completo. ¿Las puedo ayudar en algo, chicas? Buenas noches, profesora. Disculpe, ¿podría preguntarle cómo hallo el MI, el modificador indirecto? Porque tengo un poco de dificultad con ello. Ya, lo que pasa es que ese tema ustedes lo tuvieron que aprender bien cuando tuvieron la clase de frase nominal, que fue en la semana 10, si no me equivoco. A ver, voy a buscar un PPT de eso para que veas cómo se te pueden presentar los modificadores indirectos en las frases nominales. Un ratito. Fue en la semana 9, profesora. Frase Semana nominal. 9, ¿no? A ver, Sí, voy a buscar. Gracias. Sí, lo máximo. Ya, voy a compartir esa presentación. Mira, antes de pasar siempre a oraciones, nosotros damos la clase de las frases nominales y verbales. ¿Por qué? Porque el sujeto es una frase nominal. ¿En qué sentido? En que una de las funciones de las frases nominales es hacer de sujeto, ¿no? Y por otro lado, el predicado es la función de la frase verbal. Entonces, damos estas clases antes para que luego, cuando nos toque identificar clases de sujetos, etcétera, no tengamos ya esa dificultad, ¿no? Entonces, acá en este tema de la semana 13 salta esta información. Y en el tema de frase nominal nos dijeron que esta unidad sintáctica va a tener como núcleo, o sea, la palabra más importante de una frase nominal va a ser siempre el sustantivo o el pronombre. Y esta frase nominal puede aparecer solamente con el núcleo, pero también puede aparecer con modificadores directos o modificadores indirectos. Un ratito, chicos.
Bien, entonces, la frase nominal también puede aparecer con modificadores directos. ¿Y cuáles son esos modificadores directos? Son los determinantes y los adjetivos. Y también puede aparecer con modificadores indirectos, y los modificadores indirectos son las frases preposicionales, las frases apositivas y las preposiciones subordinadas adjetivas. Entonces, ¿qué implica esto? Implica, además de saber que una frase nominal tiene toda esa estructura, que es el núcleo, MD y MI, reconocer a los determinantes, ¿no? Porque me dicen que los modificadores directos son los determinantes. Entonces, ¿conoces los determinantes? Tienes que saber qué es un artículo, tienes que saber qué es un demostrativo, qué es un posesivo, cuáles son los cuantificadores. Y por otro lado, también tienes que saber reconocer a los adjetivos. Y obviamente, a tu pregunta, ¿qué es modificador indirecto? Tienes que saber reconocer las frases preposicionales, las frases apositivas, que son las aposiciones, y las preposiciones subordinadas adjetivas. Entonces, ya llevándolo a ejemplos concretos, ¿cómo podemos ver esta estructura, ¿no? que vemos acá? A ver, voy a escribir acá oraciones. Voy a escribir oraciones, no sé, a ver. La niña es alta. Luego acá, ella es alta. Acá, la niña rubia es alta. Acá, la niña rubia que ganó la beca es alta. Acá, la niña rubia, mi vecina, es alta. Y por acá voy a escribir la niña rubia del salón verde es alta. Entonces, mira, he colocado ejemplos en donde vemos todo, ¿no? Primero acá estamos viendo que este sujeto es una frase nominal porque tiene presencia de núcleo y MD, que son los artículos. Luego acá vemos también que en esta oración, ella, que es el sujeto, también es una frase nominal porque está apareciendo como un núcleo de sujeto o núcleo de frase nominal que sería el pronombre, como la teoría me lo dice, ¿no? Luego acá, la niña rubia, que sería el sujeto en esta oración, que tiene MD, sustantivo y MD, ¿no? Determinante, sustantivo, que sería el núcleo, y un adjetivo, MD. Luego acá en la niña rubia del salón, acá ya tengo presencia de MI, mira. Determinante, la MD, ¿no? MD. Niña, sustantivo, sería el núcleo. Rubia sería también MD porque es un adjetivo. Y del salón, una frase preposicional sería MI. ¿Cómo reconozco? La presencia de la preposición, ¿no? Luego acá, la niña rubia que ganó la beca, todo eso es mi sujeto y es una frase nominal, ¿no? MD, la niña, núcleo, rubia, MD, adjetivo, y que ganó la beca también es un MI. Pero la diferencia que ese MI es una proposición subordinada. Una proposición subordinada adjetiva. Claro, porque te da más información de la niña, ¿no? Por eso que se comporta como un adjetivo. ¿Cómo me doy cuenta que es una proposición subordinada? Porque las proposiciones subordinadas tienen presencia de verbo, pero que no es el verbo principal, porque el verbo principal está acá, en el predicado, ¿no? Y el verbo principal en el predicado es el verbo es. Y además las proposiciones subordinadas suelen aparecer introducidas por un pronombre relativo, ¿no?
Y en este caso, cuando digo la niña rubia, mi vecina es alta, también tenemos un sujeto, que es todo esto, y que hay acá, tenemos MD, tenemos núcleo, tenemos MD y tenemos a mi vecina, que es un MI, pero ahora este MI es una proposición subordinada, una frase apositiva, ¿no? Entonces, ¿cómo reconozco que es una frase positiva? La frase positiva suele venir con determinantes y también sustantivos. Entonces, eso tienes que tener en cuenta para poder identificar los modificadores indirectos, ¿sí? Los modificadores indirectos en las frases nominales que puedan estar haciendo de sujeto. ¿Ok? Sí, profesora, muchas gracias. Ya, listo, de nada. ¿Alguna pregunta más? Profesora, para entender bien modificadores indirectos hay que aprender también los determinantes, ¿no? Es que realmente hay que saber reconocer todo porque si no sabemos reconocer todo eso, nos va a costar la identificación. Porque ¿qué ganas sabiendo que en una frase nominal va a haber la presencia de un MD, que es el modificador directo, que un MI, que es el modificador indirecto? Si no sabes reconocer los determinantes, que son los modificadores directos, y tampoco sabes reconocer a los MI, que vendrían a ser estas frases que he mencionado, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Por eso es que si no hay ese repaso, luego se me acumula todo, todos los prerequisitos, y como me olvidé los temas, ya los siguientes temas se me vuelven un poco más pesados porque implica saber temas anteriores, como ahora, ¿no? Que para poder reconocer las clases de sujeto, obligatoriamente tenía que saber identificar estructura de frase nominal. Entonces, por eso, chicas, la idea es que vayan repasando, ¿no? O sea, no vayan cerrando temas, sino que vayan revisando lo anterior y volver a repasar. ¿Alguna pregunta, Clara? Profesora, buenas noches. ¿Podría explicar el ejercicio 9 de esta semana, Ya, por favor? ya, un momento, déjame buscarlo. Ya, ese ejercicio es el que te refieres, ¿no? Clara. Sí, profesora, es que tengo dudas con algunos complementos. Ya, a ver, ahí te preguntan, considerando que el complemento circunstancial modifica el verbo y expresa circunstancias de lugar, tiempo, modo, causa, etcétera, señala el enunciado que contiene más de dichos complementos. Simplemente tienes que buscar complementos circunstanciales. Acá la respuesta es C. A ver, ¿qué hay en la E? Juan siempre va al parque con su hermano por la tarde. Ya.
¿A dónde va Juan? Al parque. Sería complemento circunstancial del lugar. ¿Cuándo? Siempre. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Con quién? Con su hermano. Complemento circunstancial de compañía. Y también por la tarde, ¿no? Señala esa secuencialidad de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos circunstancial de tiempo, secuencialidad, lugar, compañía. 1, 2, 3, 4. Por eso es que la respuesta es la E. ¿Cuál era tu duda? Cuéntame. Profesora, Clara, Clara, ¿cuál era tu duda acá en esta pregunta? ¿Qué es lo que no te salía o qué? ¿Cuál era tu que duda? Ajá. en la alternativa A quisiera saber si hay algún complemento. Ella tiene que revisar las redacciones de sus alumnos. Las redacciones de sus alumnos sería objeto directo. Eso mismo, quisiera saber si las redacciones de sus alumnos, todo eso es el objeto directo o solo las redacciones. Todo. Ah, todo es. Ujú. Ah, ya. ¿Listo? Igual, profesora, igual en donde dice al norte del Perú, todo eso es el circunstancial, ¿verdad? Mañana Juan, Rosa y Jonás viajarán al norte del Perú. Sí, Ya, profesora, todo entendido. Gracias. listo. Melody, Angie, buenas noches. Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Miss, tenía una pregunta sobre el objeto directo y el objeto indirecto. Por ejemplo, el dime y lo haré, ¿ese me sería o de o sería hoy? Sería o de, porque la acción de decir recae sobre ese pronombre. Y dime algo y lo haré, ¿también sería o de ese me o ya no? Dime algo. ¿Qué me dices algo? O de, ¿a quién? A mí. Oí. Ahí sería oí. Mi profesora en clase dijo que el o de podría estar como que implícito en algunos casos. No sé si podría darme un ejemplo de eso. Implícito. Tendrías que decirme tú la oración para saber de qué manera podría estar implícito. Porque para que haya o de tiene que verse claramente la transición de la acción del verbo sobre un elemento. Si tú tienes el ejemplo de las oraciones que tienes dudas, lo vemos juntas. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho. Disculpe, me había botado el Teams, ahora sí. Entonces tiene que haber algo, ¿no? Para que pueda ser el lo de y el oí. Claro, tenemos que reconocer el o de, ya sea como pronombre o ya sea como una frase nominal, porque tenemos que nosotros analizar cuál es la transición del verbo y sobre quién está impactando. No sería igual decir dime y lo haré y dime algo y lo haré, ¿no? Tiene ¿qué vas a decirme algo? Por eso, si tú me estás diciendo, ahí yo estoy colocando ahí lo que me estás diciendo, dime, y también me lo has escrito, ¿no? Sí, ya la envié. En dime, el objeto directo es me, porque la acción de decir recae
sobre me. Y en lo haré, también el objeto directo es lo, porque la acción de hacer recae sobre lo. Espérate, yo lo haré. Claro, sobre lo. Yo lo haré eso, y eso se reemplaza como lo, ¿no? Luego dime algo, ya. ¿Qué me dices algo o de algo? Entonces utiliza las preguntas estratégicas para hallar o de, u hoy, o reemplázalos por pronombres, ¿no? ¿Ok, Miss, eso que Melody? me dijo la profesora del o de implícito, no hay ningún caso, sí hay un caso, es que no me Es dio que ningún si ejemplo. te lo dijo, debió de darte el ejemplo. Por eso es que la verdad que no sé exactamente a qué se refieren con objeto implícito. Acá claramente cuando yo veo, obviamente, eh, lo haré, ahí obviamente sabemos que recae sobre algo, pero que se ha presentado como el pronombre lo. Entonces, si se refiere a eso, está implícita esa frase nominal y aparece como un pronombre. Es lo que yo puedo entender del objeto directo implícito, ¿no? Que no necesariamente va a aparecer como una frase nominal, sino que puede estar apareciendo simplemente como un pronombre, ¿no? Ahí está lo implícito. Muy bien, no sé si Profesora, en tienes... el caso Ajá. de me prestó los libros que compraron, los libros que compraron sería mi OD. Me prestó los libros que compraron. Un ratito, vamos a escribirlo. Me prestó los libros que compraron. ¿Qué me prestó? Los libros que compraron sería OD. Ese los no se puede contar como un OD más, ¿no? Ya que es No, artículo. porque ese lo no es pronombre, ese lo es determinante. Ok, ok, ok. Y no podría ser sujeto tampoco, ¿no? Los libros que compraron. A ver. Mm, Sí, tienes razón. Es sujeto, porque en la predicación se está hablando de los libros que compraron, por lo tanto es sujeto. De Ok. repente ahí el profesor se refiere con lo implícito con eso, pero no, porque cuando tienes, a ver, si le cambiamos el orden, los libros que compraron, repito, los libros que compraron, me prestó. Ahí sería a quién prestó, a mí, el objeto directo sería me, ¿ok? Miss, y en el primer caso, me también es objeto directo. ¿Dónde? En la primera oración de me prestó los libros que compraron. Claro, solamente que se ha invertido el lugar, estoy invirtiendo el lugar nada más. No afecta en nada, Porque la... ¿no? Si lo inviertes el ¿Cómo? lugar. No afecta si lo inviertes el lugar. No afecta, no tiene Ok. nada que ver. Gracias, Miss. Listo. Angie, buenas noches. Bien, chicas, cualquier cosa me escriben o activan su audio.
Profesora, ¿podría explicar la pregunta 3, por favor? Ya. Un ratito, déjame enchufar la batería. Ya, a ver, la pregunta 3 dice, la oración bimembre establece la relación entre dos constituyentes básicos, sujeto y predicado. El sujeto es el tema de la predicación y una de las funciones sintácticas de la frase nominal. De acuerdo con lo señalado en el enunciado, en la ceremonia de graduación, Ricardo, un joven muy estudioso, abrazó a sus padres con mucha emoción y gratitud. El sujeto es Ricardo, un joven muy estudioso, ¿no es cierto? ¿De quién se está hablando? De Ricardo, un joven muy estudioso. Entonces, tener en cuenta que en el predicado se habla del sujeto y el predicado es abrazó a sus padres con mucha emoción y gratitud en la ceremonia de graduación. Otro punto que hay que tener en cuenta es que el sujeto puede estar en diferentes lugares, no siempre está al inicio. También en el ejemplo de Melody, ¿no? Nos dimos cuenta que finalmente era un sujeto que estaba simplemente al final, ¿no? Es importante tener en cuenta el verbo para no confundirnos también. Entonces, esa sería la respuesta mía, la C. Sí, profesora. ¿Y por qué? O sea, yo lo marqué porque no me di cuenta que había la opción de un joven muy estudioso, porque yo hubiese marcado eso sinceramente. Porque creo que cuando está en vocativo no se considera. O en este caso, ¿por qué se considera Ricardo? Pero no hay vocativo ahí. Es que como Ricardo lo vi entre comas, ahí fue donde yo Es que me tiene que confundí. haber obligatoriamente coma después de graduación porque están colocando primero el complemento circunstancial. Y tiene que haber coma después de Ricardo porque están colocando una frase apositiva. Esas comas no son comas vocativas, solo que te ponen ese ejemplo como que para marearte un poco, ¿no? Para que los chicos piensen que es vocativo, porque el vocativo tú ya sabes de que puede estar al inicio, coma después, si está al medio entre comas, y al final, si estuviera al final, una coma antes, pero claramente estamos observando que se está hablando en la predicación de Ricardo, un joven muy estudioso. No es Ricardo el alto, el flaco, mi vecino. Es Ricardo, un joven muy estudioso, el que abraza a sus padres con mucha emoción en la ceremonia de graduación. Con mucha emoción y gratitud en la ceremonia de graduación. Ok, dije la entendí mejor. Gracias. Listo. Miss, disculpe, en eso que le había dicho de me prestó los libros que compraron, dijimos que me era o de, ¿no? Sí, porque el verbo Es cae que sobre. encontré que era oí en una parte de la teoría. ¿En dónde? Ahí se la envié por el chat. Acá me has puesto, me preocupa la situación económica de Ah, ese nuestro es otro, país, José. otro duda que también tenía, pero abajito está lo que le digo. Ya, vamos a analizar. ¿Cuál quieres que analice? En los dos. Ya. Me preocupa la situación económica de nuestro país, José. Ya todo eso es predicado y el sujeto es tácito. ¿Qué me preocupa? La situación económica de nuestro país. Todo esto es objeto directo. Ahora, la acción de preocupar la situación económica de nuestro país, ¿sobre quién recae? Sobre mí, que está como me. Ahí sería objeto indirecto me y la situación económica de nuestro país sería objeto directo. Ya, a ver, ¿cuál es la otra? Sí, Miss, justo yo también le dije eso a mi profesora de clase y me dijo que me
era controversial, porque también podría ser ode, ya que era un dativo, algo más me dijo, que no me acuerdo muy bien cómo era, dativo de interés, algo así. Me prestó los libros. Para el caso de me preocupa, me molesta, me incomoda, me fastidia, Pero que está era muy bien como... lo que está ahí. El objeto indirecto es me, está bien. No entiendo cuál es el error que dices. No, sí, así me dijo de que era controversial en ese caso cuando le dije eso de me preocupa, me molesta, me incomoda, me fastidia, era como Ah, que porque podría ser o hay de o verbos que y. implican eso. Bueno, hay verbos especiales, pero en este caso no hay problema. En este caso, el objeto indirecto es me y los libros que compraron es objeto directo. El ejemplo está correcto y es conforme a lo que te estoy explicando. Ujú. Más bien cuando los profesores en la clase les den información ya como para lingüista de intermedio, ya, que les den ejemplos, porque a veces les dan un montón de palabras formales y más de los que los confunden y ustedes están como que queriendo preguntar sobre la nada o sobre algo que solamente queda en una imaginación porque no hay ningún ejemplo concreto. Entonces ustedes levanten la mano y profesora, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué es exactamente esto? Para que no se queden con la duda y luego están hacia la expectativa. ¿Ya chicos? ¿Chicas? Sí, mis. Ujú. En la siguiente imagen está sobre la que le dije del me, que es oí. Las dos imágenes que me has enviado es lo mismo, simplemente que he cambiado el ejemplo. Ah, ya. En la segunda imagen, el verbo es prestar, ¿no es cierto? Sí. Y en la primera imagen, el verbo es preocupa. ¿A eso te Ujú. refieres? Sí, mis, eso. Ya, a ver, déjame buscar ahí. Yo tenía algo acerca de eso que un ratito, ¿ya?
Melody, la verdad que estoy buscando esa teoría, pero no la encuentro. Yo en algún momento la guardé, la tenía en algún lugar, pero no encuentro esa teoría que tal vez sea tu duda, que me estoy imaginando que sea tu duda. Pero, a ver, acá yo te puedo adjuntar algo que tiene relación a eso. De repente es la duda de saber si en algunas oraciones puede haber presencia de objeto indirecto sin objeto directo. No sé si la duda va Sí, por ahí, eso. ¿no? Ya, sí, lo que pasa es que es todo un debate eso realmente, porque sí, los expertos en gramática siempre van a decir, ¿no? Que si no hay objeto directo, no puede haber objeto indirecto, ¿no? Sí, Entonces, justo yo le pregunté eso a mi profesora y me dijo de que tenía que haber sí o sí un OD y que podría ser implícito en todo caso para que exista el OI. Pero una vez también a usted le mostré una imagen de un ejemplo donde no había OD y había dos OI. No sé si se acuerda. creo que, no sé si eras tú, la verdad, pero yo te llegué a buscar la teoría y te la copié en el chat, pero yo te dije, te la voy a buscar y te la copié en el chat. Me Sí, acuerdo, y sí, no sé si sí. tú la llegaste a ver. Esa teoría en algún momento la guardé, no sé dónde, de verdad. Pero te puedo facilitar de repente un ejemplo en donde veas los diferentes casos que se pueden dar dilema, ¿no? De lo de sin oí o etcétera, ¿no? Pero mejor dicho, lo oí sin OD. Esta A foto que ver, le voy envié a... sería un caso, ¿no? De lo que puede haber un OI sin un OD, ¿no? Claro, son casos muy rebuscados y como te digo, es producto de todo un debate de lingüista, ¿no? No sé por qué tendrían que mencionarles eso a ustedes, pero bueno, si el profesor lo hizo, no está mal para que de repente se genere un poco esas ganas de querer saber más, pero ya es algo muy complejo realmente. A ver, voy a pasarte esta teoría un ratito. Creo que era a mi amigo le agrada el patinaje, un caso, ¿o no? Un ratito, hijita. Ok. Ya. Ahí te mandé un archivo en donde un poco se tratan de hacer entender de que no puede haber, pues, ¿no? Este, este objeto indirecto sin el OD. Entonces ahí hay bastantes ejemplitos, pero como te digo, es una cuestión de debate, de dilema que surge en este contexto de la gramática, del análisis lingüístico, ¿no? Y si sigues rebuscando, vas a darte cuenta que es toda una complejidad. Por eso es que los ejercicios tienen que ser prácticos, concretos y que no estén en el ojo del debate, ¿no? Ujú. Sí, ese era el ejemplo. Sí, justo ahí está. Ah, Ujú. entonces me prestó los libros que compraron también es como este caso, ¿no? Que hay OI Ex- sin OD. Claro, pero por eso te digo, o sea, eso es producto de un debate. Los expertos en gramática te dicen que no. Sin embargo, hay una corriente que dice que sí puede ser el caso, ¿no? Entonces, preferible ese tipo de ejemplos no deberían mencionar, porque hay una confusión y hay todo un dilema que algunos van a decir sí, algunos van a decir no. Ujú. Ok, Miss, gracias.
Ok, Melody. Buenas noches, Julio. Sí, ¿qué pasó ahí con esa oración? Miss, disculpe, tengo una pregunta sobre el fue. Ujú. ¿Cuál? Es que yo pensé que era predicado nominal, pero es verbal en el segundo caso, por ejemplo. Entonces, como que me confunde eso. ¿Por qué pensaste que era nominal? Porque es como en pasado, creo que es ser en pasado, si no me equivoco, algo así. No, fue de ir, de caminar, de avanzar. Tienes que analizar todo el contexto, Melody, todo el contexto de la oración. Es como si te dijera, a ver, te voy a escribir acá, está, Lorena está en la playa. ¿Qué tipo de predicado es? ¿Nominal o verbal? Nominal. No. ¿Acaso ese verbo es copulativo? Pero Ahí no no es de está estar, actuando como... ¿Cómo? no es de estar. A ver, dos puntos importantes para detectar que realmente el verbo es copulativo. Uno, que necesite complemento y dos, que esté el complemento. Y en el contexto, ese verbo está equivale a se Ah, claro, en la encuentra. playa es circunstancia del lugar, ¿no? Exacto. Y, claro, y para que sea predicado nominal o el otro tiene que ver frase nominal o objetiva, y no hay eso. Entonces no puede ser Por predicado eso. nominal. Entonces, Claro. no analicen la palabra, analicen toda la oración. Cuando me dicen, Carlos fue un cantante famoso, obviamente ahí sí hay Es él, ¿no? complemento atributo, un cantante famoso. Ahí fue, sí equivale a copulativo, pero en el segundo caso no. Es una perífrasis en donde el verbo principal es sentenciar. ¿Ok? Sí, mis. Ujú. Pero en Lima es circunstancial del lugar y sentenciado es. No sería predicado verbal, Fue ¿no? sentenciado. Todo eso es una Perífrasis. perífrasis verbal. Fue sentenciado es el núcleo del predicado. Es una perífrasis verbal. No lo separes. Ok, ok. Pero sí es un Ujú. predicado verbal entonces, ¿no? Todo. En la segunda sí. La tercera Ok. también. Ya, ya. Sí, me ahora sí entiendo, gracias. Listo. Profesora, ¿me podría explicar la pregunta 8, por favor? Ya, a ver.
La 8, ¿no? Mía, Sí, Miss, la 8, la 8. ya. Ya, a ver, la 8 dice, el objeto directo es el complemento de un verbo transitivo, mientras que el indirecto es opcional. Tomando en cuenta esta aseveración, marca la opción donde hay objeto indirecto y objeto directo respectivamente. Ya, a ver, nos están diciendo respectivamente, entonces tiene que haber primero objeto indirecto y después objeto directo. Un ratito, por favor. Ya, chicas, perdonen. Ok, estamos en la 8. El objeto directo es el complemento de un verbo transitivo, mientras que el indirecto es opcional. Tomando en cuenta esta aseveración, marque la opción donde hay objeto indirecto y objeto directo respectivamente. Ya. A ver, dice, Beatriz me envió la última versión del ensayo. ¿Qué me envió Beatriz? La última versión del ensayo. Objeto directo. Luego dice... ya, ¿a quién le envió? A mí, objeto indirecto me. Luego dice 2, Mariela encontró la llave que habías perdido. ¿Qué encontró Mariela? La llave que habías perdido, objeto directo. 3, nos vendieron aquellos llaveros de macramé. ¿Qué nos vendieron? Aquellos llaveros de macramé, sería objeto directo. ¿A quién vendieron esos llaveros de macramé?
a nosotros, no sería objeto indirecto. Y luego te vimos en la presentación del libro de Ruiz. ¿A quién vieron? A mí, que está ahí como T, y por lo tanto ese sería un objeto directo. Entonces, ¿dónde tenemos objeto indirecto y objeto directo respectivamente? En la 1, me, indirecto, y la última versión del ensayo, directo, y en la 3, nos, indirecto, y aquellos llaveros de macramé, directo. Por lo tanto, la respuesta sería enano, 1 y 3. Gracias, profesora. Una pregunta, ¿el me funciona tanto para objeto directo e indirecto, correcto? Sí, dependiendo de cómo haya sido redactada la oración. Claro que sí. Ah, sí, porque acá he visto, me sale que me funciona para ambos, pero según el contexto, cómo se determina en la Ujú. oración, ¿verdad? Ya, profesora. Claro, si yo digo me enviaron, entonces ahí, ¿no? Sí, La acción recae sobre el me, Ajá. pero en este caso te están especificando ahí claramente quién es el o de, ¿no? Mm. Profesora, ¿y en la 6? ¿En cuál? En la 6 es la E, ¿correcto? La respuesta. La 6, a ver, ¿qué tenemos en la 6? Es la B, Ah, la B. beso. Ah, yo había marcado la E. ¿Por qué es la B, profesora? A ver, vamos a ver. Predicado nominal, un ratito. El predicado nominal está formado por un verbo copulativo que puede ser, que puede ser estar, que puede ser parecer, etcétera. No son los únicos, ojo, ¿ah? Más un complemento atributo obligatorio, obligatorio. Entonces, si ese verbo que aparece en la oración realmente es un copulativo, tiene que haber complemento atributo de manera obligatoria. Ahora, considerando lo mencionado, señale el enunciado que presenta este tipo de predicado. O sea, quiere que señales el predicado nominal y un predicado nominal tiene obligatoriamente verbo copulativo, ¿no? Entonces en la A dice, Esteban fue aplaudido por la audiencia, ahí la acción es aplaudir, no hay. Y además tampoco hay complemento atributo, tenemos ahí un complemento agente y tenemos un vocativo. Y luego dice, estaba muy preocupado por la terrible situación. Ya. Acá sí hay complemento atributo que es muy preocupado y el verbo copulativo es estar. Luego hemos sido convocados para rendir el examen. Ya acá el verbo es convocar, es una perífrasis verbal y la acción es convocar, no hay copulativo. Luego dice, Ricardo estaba estudiando en la biblioteca ayer, perífrasis verbal, el verbo es estudiar. Y ella fue a la reunión con su madrina Rosalía. Acá este verbo equivale a caminar, a ir, a avanzar, a dirigirse. Tampoco es copulativo. Entonces la respuesta es beso. Misael muy actúa como atributo, como complemento atributo en la B. ¿Cuál? Muy preocupado, claro. Los complementos atributos pueden ser adjetivos, frases adjetivas o frases nominales. Y nos dan información de quién, del sujeto, ¿no? Gracias, profesora. De nada, mía.
Profesora, la 7, ¿cuál es la respuesta? ¿La 7? Sí, la 7, profesora. La respuesta es casa. C. Profesora, una pregunta, una última pregunta. Dime mía. Profesora, para poder identificar el objeto indirecto y directo, ¿puedo siempre cambiarlo eh, por ejemplo, el de, el o, el la, en directo? ¿Siempre puedo hacer eso o hay casos en los cuales no debería usarlo? Mm, sí, puedes reemplazarlo por un pronombre siempre. Siempre son reemplazables por pronombres. Pero la idea es que mejor analicemos todo el contexto, ¿no? Lo que usualmente te dice la teoría es que los objetos directos se reemplazan por lo o por la, ¿no? Y los indirectos por me, ts. Pero también vemos que el me funciona para directo, entonces mejor es analizar la particularidad del enunciado que nos podrían dar en ese momento. Ujú. Ya, profesora. Entonces, también una última. Para identificar frase preposicional, necesariamente tengo que aprenderme todos los determinantes, ¿verdad? Porque hay algunos que me faltan y creo que ahí es donde también me surge la confusión. ¿Cómo? Me tengo que aprender los determinantes para poder identificar los modificadores indirectos, ¿verdad? Los directos. Ah, los directos sí. Sí, mejor, claro que sí. Tienes que aprenderte los determinantes para que tú puedas chequear si esa palabra está actuando como modificador directo, ¿ok? Y tener en cuenta además que los determinantes siempre están especificando o acompañando al sustantivo, ¿ya? Mucho cuidado de confundir determinantes con pronombres.
porque suelen escribirse igual, solamente que en la oración ya te das cuenta que realmente no está actuando como un determinante, porque, repito, el determinante siempre acompaña a un sustantivo. ¿Ok? Sí, profesora, muchas gracias. Ya, de nada.